Bienvenidas, bienvenides. Harto lenguaje inclusivo o inclusive. El programa que trae hasta ustedes Hurtarte gracias a la cuarentena, con el tema violencia de Estado. Ahora vámonos con todo, con Miguel Ábrica, que es compositor, músico. No sabemos si es trovador porque no le gusta que digan que es trova, porque hay un... Bueno, ya luego les explica. Vámonos con Miguel Ábrica y con esto que se llama Fosas. Disfrútanla, súfranla, entiéndanla. Va engordando el hartazgo, va danzando la luz. No, no lo permitiremos. Quieren tenernos presos, van escupiendo miedo para apagar la luz. Líquen crece rápido en la piel, fosas crecen, crece la escasez. Madres, padres, novias lloran por 43, luego multiplícalos por 100.000. Líquen crece al fondo de la piel, fosas nacen, muere la niñez. Padres, novias, viejos, beben escasez, y no quedará más que correr, sí. No, no lo repetiremos. La rabia va creciendo, se va agotando el miedo. Son las placas del Estado que degüellan las manos, que corrompen la luz. No, no lo repetiremos. Ya va silbando el viento, ya despertó el silencio, ya se agita la luz. Líquen crece rápido en la piel, fosas crecen, muere la niñez. Madres, padres, novias lloran por 43, luego multiplícalos por 100.000. Líquen crece al fondo de la piel, fosas nacen, muere la niñez. Madres, padres, novias, viejos, beben escasez, y no quedará más que correr, sí. No, no lo repetiremos. Somos muchos creciendo, son muy pocos los dueños, nos dominan la luz, nos dominan la luz, nos dominan la luz, nos dominan la luz.
el tema de esta semana es violencia de Estado. Decidimos cómo hacerlo por las recientes muertes que han ocurrido. No muertes, asesinatos hacia defensores de tierras comunales, defensores de la ecología, activistas indígenas. ¿Por qué han estado ocurriendo estas muertes? ¿Por qué han estado ocurriendo estos asesinatos? Precisamente a personas que han estado al frente de movimientos. Creemos que es importante hablar de este tema. Yo estudié un poco sobre... Bueno, hice una maestría en Derechos Humanos, me da pena mencionarlo porque no me he titulado. Pero... Cuando abordábamos el tema de violencia de Estado se hablaba mucho acerca de... Hay 3 formas en las que el Estado puede violar los derechos humanos, que puede ser por acción, omisión o comisión. La acción se refiere a cuando el aparato estatal, el Estado, usa las herramientas que tiene al alcance para, de manera directa, cometer violaciones. Se usa el ejército, se usa a cualquier tipo de policía, se usa la marina para atacar directamente a una población, a una persona, un sector de la población. A eso se le llama acción. Se comete violación a tus derechos humanos por acción del Estado. Por omisión es cuando tú sufriste de algún tipo de violencia, haces una denuncia y el Estado lo deja pasar. Fuiste a diferentes instituciones del Estado, nadie te hizo caso, nadie quiso recibir la denuncia. Lo que pasa mucho en el Estado de México, por ejemplo, con los feminicidios, tú vas a denunciar a un feminicida y no pasa, entonces tienes que registrarlo no en el Estado de México, sino en la Ciudad de México para que te hagan caso. A eso también se le llama omisión, a la falta que hay de parte del Estado hacia con tu persona o hacia con una comunidad para lograr el acceso a la justicia. Y por comisión es cuando el Estado o alguien, algún servidor público, contrata un grupo de narcotraficantes, un grupo delincuencial, o se usa a agentes como paramilitares, guardias blancas, para cometer un asesinato o una reprimienda a una persona, a un sector de la población o a una población completa. Se puede ejercer a partir de ahí la violencia de Estado. Pero para entenderlo mejor, pues llamamos a un especialista en el tema. Esta es la entrevista con el profesor universitario Arturo Lara. Esta entrevista sí es total y completamente en vivo, debido a que se alargó un poco por las dudas que teníamos y a lo delicado que es hablar de este tema. Decidimos dividir la entrevista en 2 partes. Lo que verán a continuación es la primera parte de la entrevista. En la siguiente emisión del programa entregaremos la segunda parte de esta entrevista. Estamos con el profesor Arturo Lara. Él es profesor universitario. No sé si nos pueda dar su nombre y ocupación, su nombre y alguna institución en donde haya trabajado. Sí, como no, Arturo Lara. He sido profesor en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Muchas gracias. Lo invitamos para que nos hable un poco sobre la violencia de Estado y entender mejor ¿a qué le llamamos violencia de Estado? Entonces le vamos a hacer unas preguntas que creemos que son como las más básicas para entender el tema. ¿Cómo no? Muchas gracias. ¿A qué se le llama violencia de Estado? Bueno, pienso que es importante para responder esa pregunta tener claridad acerca de la naturaleza del Estado. Desde la perspectiva del materialismo histórico, del marxismo, tendríamos que reconocer que el Estado es una institución que surge al momento en que la sociedad se divide en clases. Cuando surgen las clases sociales y una clase domina al resto de las clases sociales, se hace necesaria una institución que permita a la clase dominante, pues precisamente preservar esa posición que ocupa dentro de la sociedad, mantener su dominio, mantener el poder económico. Y en este sentido se hace necesaria la existencia del Estado. El Estado, entonces, diríamos de manera muy concreta, es una institución que tiene un carácter de clase, que sirve al interés de la clase dominante y que le permite mantener no solamente su dominio, sino dirigir el conjunto de la vida social en función de sus específicos intereses de clase. Y para que esta institución pueda garantizar el dominio de una clase sobre el resto de las otras, requiere no solamente de la violencia, requiere desde luego también del control ideológico, requiere del control de cada uno de los ámbitos de la vida social. Específicamente con relación a la violencia, aparece esta como un instrumento para mantener a las clases desposeídas bajo el control de las clases dominantes. Y para ello es que el Estado cuenta con múltiples instrumentos, en términos de los cuales se ejerce la violencia de clase, pues
de acuerdo a los intereses de la clase dominante. Y estas decisiones son múltiples, son diversas y van cambiando también en la medida en que se transforma el Estado. No es el mismo el Estado capitalista, la república parlamentaria, el Estado burgués moderno, que el Estado monárquico propio de un modo de producción distinto, de la sociedad feudal, y esto nos ilustra solamente cómo al ir cambiando la base económica, lo que más llaman las relaciones sociales de producción, va cambiando también la manera en que se ejerce el poder político, es decir, se transforma el Estado. Y con la transformación del Estado surgen nuevos aparatos represivos, nuevas formas de ejercicio de la violencia. En síntesis diríamos que el ejercicio de la violencia es una condición fundamental para el dominio de una clase sobre el resto de la sociedad. Ok. Y bueno, es más o menos reciente el uso de este término. Más o menos, ¿cuándo se empieza a ocupar el término violencia de Estado para asignarle, a caracterizar a este ejercicio de control hacia la sociedad? Bien. Considero que una obra fundamental donde se desarrollan estos planteamientos es el trabajo de Federico Engels, que lleva por título El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es precisamente en este trabajo de Federico Engels donde se precisa el carácter de clase del Estado, donde se analiza el desarrollo histórico de la humanidad que da origen al surgimiento de esta institución, y es también ya en esta obra donde se reconoce a la violencia como un atributo del Estado, como una de las funciones fundamentales del Estado. De tal manera que yo me remontaría a este texto de Federico Engels para encontrar elementos centrales que nos permitan comprender este término de violencia de Estado y comprender la propia naturaleza del Estado. Decíamos que justamente es el pensamiento que se inscribe dentro del marxismo-leninismo, aquel en el que se desarrollan estas categorías, aquel en el que se dilucida con toda claridad el papel del Estado. Yo diría más allá incluso que es con el marxismo con quien nacen las ciencias sociales, y al tener realmente un método científico para el estudio de la sociedad, el marxismo nos aporta una explicación en particular del Estado, precisa, rigurosa, y que me parece que es plenamente vigente. Es justamente ahí, en ese desarrollo del marxismo, donde encontramos ya el término de violencia de Estado y el propio análisis científico acerca de este concepto y de otras categorías relacionadas con él. Una de nuestras preguntas era ¿hacia qué parte de la población se ejerce la violencia de Estado y quién la ejerce? Pero ya nos está contestando, ya nos contestó prácticamente la pregunta. Depende de quién sea el que esté detentando el poder, es el que ejerce la violencia, ¿no? Claro, podríamos decir que en la sociedad capitalista, pues en tanto el Estado tiene un carácter de clases, un Estado burgués, pues es el conjunto de aparatos represivos del Estado, aquellos que utiliza la burguesía para mantener el control sobre el proletariado, sobre la clase obrera, sobre las masas populares, sobre el campesinado pobre, y sobre cualquier, digamos, sector que en algún momento pueda plantear reivindicaciones o intereses que no correspondan a los de la clase que tiene el poder económico y político, en este caso la burguesía. Ahora, ¿qué instrumentos utiliza el Estado para ejercer la violencia? Pues me parece que son muchos, ¿no? Desde luego está la policía, que más allá del elemento ideológico con el que se le presenta, como institución para salvaguardar el orden, etcétera, realmente pues tiene el propósito de, en términos del ejercicio de la violencia, mantener el control sobre la sociedad. Y bastaría revisar la historia en cualquier momento, en cualquier sociedad en la que esté presente la policía, para poder reconocer que efectivamente es así. Lo mismo tendríamos que decir acerca del ejército, ¿no? El ejército, pues en ningún sentido está para salvaguardar la soberanía nacional, etcétera, sino que esta es la careta con la que se presenta ante la sociedad, siendo su función fundamental ejercer la violencia para el control
del proletariado, de la clase obrera, del campesinado, como decíamos, y de otros sectores como el mismo estudiantado. Basta recordar el 68, la matanza de Aguas Blancas, donde incursiona la policía en un caso, el ejército en otro caso, y desde luego, junto con estos instrumentos formales que son la policía y el ejército, hay otros aparatos represivos que, si bien forman parte del Estado, no se presentan como tales. Nos referimos, por ejemplo, a los grupos paramilitares. Los grupos paramilitares llevan a cabo tareas o funciones que no corresponderían formalmente a las instituciones a las que nos referíamos anteriormente, la policía y el ejército. Entonces pueden practicar desaparición forzada de personas, represión masiva, represión selectiva. Desde luego también encontramos dentro de los propios aparatos represivos a los grupos de porros, por ejemplo, dentro de las universidades, ¿no?, para mantener un control sobre el sector estudiantil, a las guardias blancas que defienden los intereses de los finqueros en las zonas rurales del país. Y bueno, no podríamos dejar de considerar también como parte integrante de este conjunto de aparatos represivos al sistema penitenciario, ¿no?, las cárceles, a quienes ejercen directamente la tortura sobre dirigentes y luchadores sociales. Y me parece importante también señalar que no podríamos atribuir a cada aparato del Estado solo un carácter. Junto con los aparatos represivos a los que hemos hecho referencia, también el Estado requiere de aparatos ideológicos que le permitan actuar ya no en el ejercicio directamente de la violencia, sino fundamentalmente a través del control ideológico. Ahí hablaríamos de la televisión, en la época actual, del cine comercial, la radio comercial, la prensa controlada por el poder. Son evidentemente aparatos ideológicos, la propia escuela, la familia, son instrumentos a través de los cuales se introyecta en el individuo una interpretación de la realidad, una representación de la realidad que sea funcional a los intereses de las clases dominantes. Pero decía, no es que un aparato sea estrictamente represivo o estrictamente ideológico. Los aparatos, digamos, más identificados con el ejercicio de la violencia también desempeñan un papel ideológico, y otros aparatos o instrumentos cuya función principal tiene que ver con lo ideológico también desempeñan un papel en el ámbito de la represión. En este sentido podríamos decir que también hay un ejercicio de la violencia por parte de los medios masivos de condicionamiento que tiene que ver también con lo ideológico o con la represión en el plano ideológico. Y bueno, junto con estos aparatos represivos ideológicos también hay aparatos puramente administrativos que permiten pues organizar, digamos, regular los negocios del capital, y de esta manera podríamos, en una forma muy simple tal vez, identificar al Estado como este conjunto de aparatos represivos, ideológicos, administrativos, que garantizan a la burguesía en la sociedad actual el papel que tiene como clase dominante, como clase hegemónica. Y bueno, hay momentos también en que la algidez de la lucha de clases hace que uno u otro aparato tome un papel de mayor o menor relevancia. Hay épocas de relativa calma, donde los aparatos represivos no son los que se utilizan de manera fundamental, pero hay otros momentos donde se tensan las luchas sociales, la contradicción entre los distintos intereses de los diversos sectores que contienen las clases sociales, y entonces entran de manera muy evidente en función los aparatos represivos. Y el estudio de cualquier sociedad capitalista me parece que ilustraría esto, ¿no? Cómo se van presentando alternadamente épocas en que tiene una mayor presencia el control ideológico, después épocas en que tiene una mayor relevancia el ejercicio de la represión de manera directa, etcétera. Sin embargo, en todo momento operan y funcionan todos los aparatos de manera conjunta para garantizar el dominio, en este caso, el de la burguesía sobre el proletariado y las masas populares. Ok. Esta violencia que dices es periódica. Hay veces en las que se usa de manera directa y otras en las que no es tan evidente.
Lo podemos ver en esto que se menciona en el ámbito de derechos humanos, de cuando el Estado viola los derechos de sectores específicos, en donde se menciona que hay omisión, comisión y acción. Ahora vámonos con Chairi, que ya nos corrigió, no es sociólogo, es politólogo, pero es más godín que otra cosa. Vámonos con Chairi. El sistema que crea desigualdad, violentas son las noches en esta gran ciudad, violento el asesino que mata por placer, violenta la indecencia de la gente en el poder, violenta no eres tú que sales a luchar por un mundo más justo y por la dignidad, violento no es el niño que roba por comer, sino la indiferencia de la pinche gente bien. Violento es el racismo al pueblo originario, violento el que margina y se lava las manos, violenta las canciones de apología al narco, violencia en la frontera, violencia aquí en el barrio. Violento es la pobreza y no el desarrapado, violento es el despojo y no el que es despojado, violento el que acumula a expensas de su pueblo, violento el capital, también el mal gobierno. El machismo y la misoginia y no la compañera que clama por su vida, violenta la homofobia, también la xenofobia, violento es el odio en cualquiera de sus formas, violento devastar la naturaleza y no sus defensores que luchan con nobleza, violento las presiones de la mente humana, violento es el camino de un mundo sin mañana. Yo no soy violento pero vivo en rebeldía contra la injusticia y la tiranía. Yo vivo luchando y me arma la canción, el arte como herramienta para la transformación. Violento es la pobreza y no el desarrapado, violento es el despojo y no el que es despojado, violento el que acumula a expensas de su pueblo, violento el capital, también el mal gobierno, también el mal gobierno, también el mal gobierno. Si están ofreciendo algún producto, si están ofreciendo algún servicio, en nuestro correo electrónico pueden mandar un video de 1 minuto máximo para ponerlos en nuestro video del programa. Antes de despedir el programa, sería importante mencionarles que la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes ha estado aumentando a partir de la cuarentena. El hecho de que estemos encerrados todos en nuestras casas pues ha propiciado que salgan estas cosas tan terribles, violaciones a menores de edad, abusos no solamente sexuales. Si estás viviendo algún tipo de violencia, te puedes comunicar con la Red Nacional Refugios AC. Vamos a dejar por acá los teléfonos para que puedas comunicarte. Si tú tienes un vecino o vecina, eres testigo o escuchas que está viviendo algún tipo de violencia, no dudes en llamar tampoco. Tu intervención va a ser muy necesaria. Pues eso fue todo. Esperamos que hayan pasado una bonita tarde, una bonita mañana, una bonita noche con nosotros viendo el programa. Visítenos en todas nuestras redes sociales. Denle like, compartan y activen la campanita.